Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy les saludo desde acá a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Ebenezer Central de la ciudad de Valledupar. Hoy le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me regala de venir a compartir la palabra con ustedes. Padre amado, hoy te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces. A esta hora, Señor, pedimos una unción fresca de tu Espíritu para que nos ayudes a entender el propósito que has traído con esta palabra en este día. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En la semana anterior estuvimos compartiendo lo que fue la primera parte del capítulo 8, un capítulo que está lleno de muchos acontecimientos como la muerte, el entierro de Esteban y lo que fue la expansión del evangelio a través de la persecución que traía Pablo sobre los primeros cristianos de la primera iglesia. Pablo respiraba por estar detrás de ellos. Y muchos hombres y mujeres fueron encarcelados y algunos fueron muertos. Esta persecución le permitió a que nos encontráramos con este personaje, Felipe, un hombre de los que había sido escogido como parte de los diáconos en el capítulo 6. Y vemos la actuación de Felipe aquí en este capítulo 8. Un hombre que estaba lleno del Señor y que además de servir en las mesas optó por ayudar a los apóstoles en la expansión del evangelio. En la huida de todos, Felipe le tocó llegar a Samaria y se ve allí en este pueblo donde el Señor había estado en este lugar, donde había tenido ese pasaje precioso con la samaritana, esa experiencia que había tenido con ella, mujer que fue capaz también de promocionar el evangelio allí en ese lugar después de haber tenido este encuentro con el Señor. Felipe lleva el mensaje aquí en Samaria y además ministra de tal manera que se dan unos resultados en liberación y en sanidad. Samaria se llenó de gozo al ver todo esto. Dios se manifestó de una manera muy especial usando a Felipe. Aquí en Samaria se había levantado un personaje, un mago llamado Simón, que tenía convencido a todo el pueblo que él tenía el poder de Dios. Este hombre, al ver todas estas manifestaciones que estaba causando Felipe aquí en Samaria, se da cuenta que su poder no es tan grande. Y entonces toma la decisión de acercarse a Felipe y oírle, escucharle, y también tomó la decisión de bautizarse. Las noticias llegaron a Jerusalén de todo esto que estaba ocurriendo allí en Samaria y decidieron enviar a Pedro y a Juan para la imposición de las manos para que ellos recibieran los dones del Espíritu Santo. Este Simón quiso comprar la imposición de las manos. Él quería tener el poder que tenían estos apóstoles y quiso ofrecerles dinero para él tener ese mismo poder, a lo cual Pedro le respondió que fuera y se arrepintiera solo por tener el pensamiento. Y hoy continuamos con esta historia de la segunda parte del capítulo 8 y les invito a que leamos la palabra en el capítulo 8 de Hechos del 26 al 40. Y dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe,
acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hoy les invito a que se unan conmigo a esta reflexión que he titulado Felipe, ejemplo de un hombre obediente y de servicio. El Espíritu Santo es el eje central de aquí, de estos últimos versículos del capítulo 8. Aquí vemos una promesa hecha del Señor aquel día cuando partió al cielo y les dijo que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos hasta el último día de sus vidas. Una promesa que hasta este día es de nosotros. También lo que hemos recibido al Señor, contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que estará con nosotros también hasta el final. Y haciendo este estudio pude sacar 3 aspectos importantes que me regaló el Señor. Y el primero fue Felipe, un hombre obediente y sujeto. Felipe estaba en Samaria haciendo una obra con éxito para el Señor. Imaginemos que Felipe está haciendo ese trabajo con tanto amor, con tanto empeño, y de pronto llega el Espíritu Santo y le dice que tiene que salir de ahí. Y cuenta la historia acá en Hechos que habían 2 caminos para ir entre Jerusalén y Gaza, y uno era el que más se usaba frecuentemente, y el otro era muy poco traficado. Pero ya el Señor tenía preparado todo lo que iba a pasar por aquí, por este camino, donde supuestamente nadie pasaba. Ya tenía preparado a ese hombre que iba a estar allí, un hombre que iba con una urgencia de encontrar a alguien que le pudiera explicar lo que iba leyendo. Y este hombre etíope dice que ya iba de regreso. Él había ido a Jerusalén, como era costumbre, que salían ellos hasta el templo de Jerusalén a adorar, y ya venía de regreso, pero se ve que este hombre traía un vacío. Tenía la necesidad de que alguien le hablara del Señor. Dice la palabra que Felipe estaba allí, preciso para solventar esta necesidad que llevaba este hombre. Y algunos historiadores dicen que él había comprado parte de un rollo donde venía esta profecía que precisamente él iba leyendo de Isaías. Lo maravilloso de la obediencia de Felipe es que él era el que tendría que explicar algo que él tenía claro, que solo necesitaba abrir su boca y por la presencia del Espíritu Santo en él, iba el etíope a entender
y a conocer y a quedar convencido de lo que Felipe le iba a decir. Así como el Señor tuvo a Felipe acá en este capítulo, el Señor nos está invitando a que nosotros nos preparemos también, porque Él también va a proveer esa persona que venga o que ande junto a nosotros, que tenga ese vacío que llevaba este etíope por este camino. En segundo lugar, Felipe entendió cuál fue el propósito por el cual estaba allí. Felipe atiende la invitación del etíope. El etíope era un hombre con un cargo importante. Venía de adorar, pero era un hombre que la reina había depositado su confianza y era quien cuidaba los tesoros de ella. Pero ese hombre tenía una necesidad. Imaginemos que este hombre, después de haber recibido todo ese mensaje, ese sermón que le ha dado Felipe, ¿cómo llegaría a su lugar de origen? Llegaría a expandir el evangelio también, a hablar de ese encuentro que había tenido. Así como lo había tenido el Señor con la samaritana, él llegaría a contar todas esas maravillas que había compartido Felipe con él en ese viaje. Aunque era una profecía y no era fácil de entender, estaba con un hombre que la entendía. Felipe fue un hombre esforzado, fue un hombre que no solo se limitó a atender las mesas, sino que decidió caminar la milla extra y empezar a hablar de la palabra del Señor. Y eso es un reto para nosotros. Nosotros debemos buscar cada día aprender de la palabra para ayudar a otros, no olvidando que también podemos servir desde otro punto. En tercer lugar, Felipe ve el fruto de la obediencia. El etíope se bautiza. El Espíritu Santo usó a Felipe en un lugar desolado, donde no se imaginaría que tendría este encuentro con alguien que creyó y se bautizó. La alegría de Felipe tenía que ser inmensa, haberse encontrado y haber tenido ese fruto de que esa persona, además de que creyó, decidió bautizarse de una vez. Él no postergó el bautizo, lo hizo de una vez y confesó a Cristo como Hijo de Dios, que fue enviado para salvación de todo el que cree. Me llamó la atención que en medio de un desierto desolado encontraron agua, encontraron eso que necesitaba para terminar esa obra de enseñarle la palabra, convencerlo y que él fuera bautizado. Dice la palabra que ambos siguieron gozosos sus caminos. Todos nosotros hemos encontrado a personas que están necesitando recibir esta palabra del Señor. Tomar la conciencia de hacerlo cada día es nuestra responsabilidad. Y concluimos diciendo que este capítulo 8 tiene 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, nos desafía a perseverar aún en la adversidad. Segundo, nos invita a obedecer al Espíritu Santo. Y tercero, a compartir el Evangelio con todos. La decisión solo la puedes tomar tú. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque a través de ella tú nos exhortas y nos invitas hoy a que nos preparemos, porque no sabemos cuándo y dónde encontraremos a alguien que viene con un vacío, necesitado de que alguien le hable de ti, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.